Las aflicciones están al día. Llegarán en todo momento. Quizás ni siquiera las esperas. Sí, están a la orden del día. Son cosas que no podemos evitar. Son cosas que todos tenemos que pasar. Aflicciones, dolores, enfermedades, temores. Siempre estarán ahí. Por eso es importante, hermano, que nosotros fortalezcamos cada día nuestra vida con la presencia del Señor, quien siempre cuidará de nosotros como el pastor cuida de las ovejas. No nos alejemos mucho, estemos siempre cerca de Él, porque siempre habrá alguien, un personaje, no es tu amigo, es tu enemigo que siempre estará vigilándote. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Aquella ovejita que está descuidada, está pensando lejos, afanada en querer tener, en que poder llegar a ser, y se ha despreocupado de cuidar de lo más importante, nuestra vida espiritual. Vamos a orar para comenzar, mis hermanos. Amado Padre, Padre bueno, Padre grande, maravilloso, bondadoso, eres tú único, mi Dios. No hay nadie como tú, Padre. Te alabamos, Señor, por cada una de las bendiciones, Señor, por tu cuidado, mi Dios, que has tenido hacia nosotros, Señor. Gracias, Padre. Un día más, mi Dios, para alabarte a ti. Un día más, Señor, para gozarnos contigo, Señor. Aflicciones llegarán a nuestra vida, Señor, dificultades, pero contigo, Señor, somos vencedores. Gracias, Padre, porque realmente, Señor, estamos en las manos seguras, Señor, en tus manos, mi Dios, que nosotros nunca saltemos, Señor, de tus manos, Señor, sino que permanezcamos ahí, mi Dios, y viendo cada vez más las situaciones que están pasando en nuestro mundo, en nuestro país, mi Dios, situaciones de dolor, situaciones de peligro. Gracias, Padre, porque tú estás aquí, mi Dios. Ahora ayúdanos, Señor, a través de tu palabra, Señor. Enséñanos, Padre amado, Señor. Condúcenos, Padre amado, Señor, en este recorrido de tu palabra, Señor. Que sea tu palabra, Dios, quien nos instruya, Señor, y hable a nuestra vida, Señor, a través de tu Espíritu Santo, mi Dios. Gracias, Padre. Esto se lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les decía, mis amigos y hermanos, los conflictos llegarán, los problemas llegarán, las enfermedades. Y una de las personas que podemos ver que vivió aquello, y nos lo habla en el libro de Job. Vamos a ver algunas cosas en el libro de Job que nos enseñan que las aflicciones y los dolores no llegan a todos. No hay excepción de personas, porque todos como seres humanos imperfectos pasaremos por aquellas cosas. Y el tema que tenemos para este día, hermano, ¿por qué es tan importante, de tanta urgencia, alimentar mi vida? Vemos de que nosotros necesitamos alimentar nuestro cuerpo. Ese cuerpo que Dios nos ha dado, tenemos que alimentarlo. Porque si no lo alimentamos, nos podemos enfermar, nos debilitamos, caemos. Así mismo pasa con nuestra vida espiritual. Es necesario alimentarla cada día, porque vamos a pasar por cosas en las cuales tú no esperabas. Porque todos estamos expuestos a ataques que nos afligen. Encontramos palabras en las cuales nos dice el Señor: en el mundo tendréis aflicciones. ¿Qué te da a decir esto? ¿Qué te da a entender? Prepárate. Fortalece tu vida. Porque llegarán las aflicciones. Tú no podrás saltar aquello y decir: lo evité. No voy a caer en aquello. Porque llegarán a tu vida.
las aflicciones, las dificultades, las enfermedades, los problemas. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Y de pronto todo se te vuelve neblina. Es por eso es tan importante que nosotros alimentemos nuestra vida. A través de las cosas que pasan en nuestra vida, nuestros problemas, aflicciones, nos damos cuenta, esto nos hace ver lo frágil e indefenso que somos, ya que los ataques llegarán. Y sí llegarán. Y el Señor nos los enseña a través de su palabra. Y vamos a ver qué tenemos que hacer. Dice el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10 al 12, de esta manera. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque vendrán los ataques, vendrán las aflicciones. ¿Qué me toca a mí hacer? Fortalecerme en el Señor, en ese Dios poderoso, el Dios que acompañó al pueblo de Israel, que fortaleció la vida de Abraham, de Isaac, de Moisés, de Noé, de David. En ese Dios tenemos que fortalecernos cada día. Dice más adelante, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque tenemos un enemigo que nos acecha y quiere destruir nuestra vida. O sea que nosotros tenemos que alimentarnos, ir a la palabra de Dios, buscar de Él, permanecer orando. Por eso es importante congregarnos, ir a un templo en que tengas una relación, una armonía, una coinonía con los hermanos para poder conversar, hablar, apoyarnos en oración. Esto es poder de Dios. Por eso es importante. Vestíos, dice, de toda la armadura de Dios. Sí. Porque no tenemos lucha, dice, contra sangre y carne. Mi pelea no es contigo, amigo. No. No es con papá, no es con mamá, no es con el primo, no es con el prójimo, no es con el vecino. No. La lucha que tenemos no es ahí. Dice más adelante, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿Se da cuenta que la lucha no es una lucha simple? No es una lucha que tú estás viendo. El enemigo te ataca y tú no lo ves. Son luchas espirituales en los cuales vas a tener constantemente en tu vida. ¿Y cómo puedo vencerlo? Vestido de toda la armadura de Dios. Fortaleceos en el Señor. Por eso es importante alimentar nuestra vida. Vemos que a través de la Biblia y tratando este tema acerca de Job, para Job no fue fácil. Porque aún él siendo un hombre de Dios, no pasó de ser víctima de ataques. Y eso lo podemos ver en el libro de Job, el capítulo 1, versículo 1, dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que estaba en constante relación con Dios. Y a pesar de eso, él recibió ataques. ¿Pero qué lo ayudó a él? Su fidelidad a Dios. Eso lo ayudó a él. Su relación íntima con Dios. No fue fácil para él. Si tú lees el libro de Job, te vas a dar cuenta en los primeros capítulos las cosas terribles que pasaron en la vida de él. De un hombre que tenía todo a perderlo todo y quedar enfermo. Pero él seguía confiando en Dios, aquel que le dio todo,
Y es lo que va a pasar en tu vida, es lo que pasa en mi vida, es lo que nos va a pasar. Y en medio de aquellas luchas, aquellas aflicciones, llegarán muchas preguntas. Llegarán preguntas a tu mente, cuestionarás a Dios por qué. Pero ¿sabes? Que todas aquellas preguntas las puedes contestar, puedes buscarlo en la sabiduría de Dios, porque Dios te responderá. Quizás algunas cosas no podrás entender, pero ¿qué nos queda? Aceptarla. Aceptarla porque es la soberanía de Dios. Te llegarán preguntas como ¿cuáles? ¿Me está castigando Dios por algún pecado? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿He pecado delante de Dios? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, si es así, amigo y hermano, confiesa el pecado. Si hay pecado en tu vida, confiésalo. Si tú sientes que es aquello, confiesa delante de Dios el pecado, acércate a Él. Busca esa relación, no tome más distancia. Vamos a ver qué nos dice la Biblia en cuanto a esto y qué hará Él por ti. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que hará en tu vida. Al confesar nuestros pecados, Él nos limpiará, nos ayudará, nos sostendrá. Porque en la vida de Job no fue fácil. En la vida de Job pasó. Vamos a ver algunos versículos de lo que pasó en la vida de Job. Era un hombre justo, dice. Vamos a ver qué nos dice el versículo 1. El capítulo 1, versículo 20. Dice de esta manera: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Job había venido ahora de recibir que había perdido todo, todos sus bienes, sus animales, pero lo más doloroso que llegó es que había perdido sus hijos. Un golpe muy duro para Job. ¿Usted se imagina estar en esa posición, hermano? Solamente con el hecho de perder un familiar, hay un gran dolor en nuestra vida. Solamente con el hecho de ver un familiar enfermo postrado en una cama, es un dolor muy fuerte en nuestra vida, que muchas veces pensará: Señor, yo quisiera tomar el lugar de aquella persona. Al ver nuestros hijos sufrir, es un dolor. En este caso, Job perdió todo, todos sus hijos, en un momento, en un breve momento lo perdió todo. Él no esperaba esto, pero esto llegó. Por eso es importante que nosotros cada día fortalezcamos nuestra vida, acercándonos al Señor, para que Él nos ayude a poder pasar esto que ha de venir, porque van a venir cosas, amigo y hermano. Van a llegar. ¿Estamos preparados para aquello? Esta fue la respuesta de Job ante todo esto que pasó. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Job estaba dolido, estaba sufriendo, pero él sabía que el único que lo podía consolar en este momento era Dios. Él adoró a Dios, se acercó a Dios y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios de propósito alguno, porque su vida estaba conectada con el poderoso, con aquel que le había dado todo, y Job estaba tratando de entender las cosas. No lo podía entender. Había dolor, sí, sufrimiento en su vida. No es perfecto, pero él hizo lo correcto, acercarse a Dios. Es lo que tú y yo tenemos que hacer ante aquellos momentos complicados de nuestra vida. Vamos a ver qué más nos dice. En el capítulo 2, los versículos del 7 al 10 dice de esta manera: y Jehová dijo a Satanás. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie
hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. No solamente fue atacado su familia, ahora vino personalmente contra él el ataque. ¿Por qué? Porque Job se mantuvo firme. Hay momentos en que van a llegar diversas cosas a tu vida. En una semana tú dirás, pero ¿qué ha pasado? Esta ha sido mi semana. He recibido aquí ataque de esta forma. ¿Qué puedo hacer? Pues Job recibió ahora sobre su cuerpo. Entonces le dijo a su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Qué consuelo para Job. Una mujer que en vez de apoyarlo, lo que hizo fue empujarlo, abandonarlo, dejarlo solo a lo que estaba pasando. Más dolor para Job cuando él necesitaba en ese momento era abrigo, apoyo. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Todavía estaba firme Job, a pesar de lo que estaba pasando. ¿Por qué pasó esto en la vida de Job? ¿Por qué Job se pudo mantener en esta situación? Porque en el mismo libro de Job, el capítulo 1, versículo 1, dice de esta manera. Y hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era un hombre maduro. Estamos hablando del aspecto espiritual, recto, temeroso de Dios, reverente delante de Dios. Amaba a Dios y se apartaba del mal. Huía de todo aquello que le iba a traer malos pensamientos, malos sentimientos, cosas que no lo iban a alimentar para su vida espiritual. Él se alejaba de aquello. Y dice el capítulo 3, versículo 1. Después de esto abrió su boca Job y maldijo su día. Job estaba pasando por un dolor muy grande. Posiblemente dijo una palabra que no debió haber dicho. Pero él seguía confiando en Dios. Hermano, muchas preguntas llegarán a tu vida por aquello. Por aquellos momentos que estás pasando. ¿Cuántas preguntas llegarían a la cabeza de Job? Muchas preguntas llegarán a tu cabeza y en medio de aquellos dolores dirás, ¿me está castigando Dios por algún pecado? Pues si está pasando así, acércate a Dios. Acércate a Dios y Él te perdonará y te limpiará. Como dice primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si tú reconoces que hay pecado en tu vida, acércate a Dios. Porque son momentos en los cuales nosotros reflexionamos y estamos meditando sobre todo lo que está pasando en mi vida. Es un momento para empezar a ordenar las cosas en mi vida. Si tú consideras que es así, entonces acércate a Él por perdón. Estás atacándome. Llegan pensamientos en el cual podrá decir, ¿está atacándome Satanás mientras tanto trato de sobrevivir como cristiano? En los momentos en que yo estoy tratando de ordenar, no ser lo que era, empezar a retomar cosas que he dejado, como que leer la Biblia, entrar en comunión con Dios en oración, empezar a congregarme. Están llegando los ataques a causa de eso. Entonces clame a Dios para que le dé fortaleza. Clame al único que te dará la fuerza
como dice el Salmos, capítulo 34. Salmos capítulo 34. El versículo 17 y 19. Dice de esta manera: claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias, dice. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de toda ella te librará Jehová. Clámalo, clama a Dios, acércate a Él. Él te dará fortaleza, porque tú quieres empezar a tener una mejor relación con Él, pero los ataques empezarán a llegar. Tú no quieres vivir de la forma en que estás viviendo, no te agrada ya, has visto que no es la forma correcta. Has visto que delante de Dios no es lo bueno. Entonces yo no quiero seguir en aquello, pero tengo una lucha. Yo quiero hacer lo correcto, pero hay una lucha dentro de mí que me jala y me lleva a hacer lo que no es bueno. Entonces clame a Dios. Clame a Dios por aquello. Quizás llegarán preguntas como, ¿es esta una preparación para un servicio especial? ¿Será que Dios me está preparando para algo? Donde puedo aprender a ser compasivo con otros que sufren. He llegado a un hospital, a una sala de urgencia, y esto me ha ayudado a poder ver las situaciones de otra persona, a llevar a los pies de Cristo a otra persona. Entonces, hermano, resista su autocompasión. Pida a Dios que abra puertas de oportunidad y le ayude a descubrir a otros que sufren al igual que usted, mirando el dolor de los demás. Porque muchas veces cuando usted llega a una sala de urgencia con dolores, se da cuenta de que hay personas que están en peores situaciones y se olvida usted de su dolor y empieza a orar por aquello, empieza a exhortarlo, animarlos, animar a aquellas personas. Vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Lo que ha pasado en tu vida o está pasando no es casualidad. Es algo. Dios quiere mostrarte algo. ¿Está fortaleciendo tu vida aquello? Entonces esto te va a ayudar. El apóstol Pablo aprendió a sufrir en amor por otros, no mirando sus necesidades, sino sufriendo por las necesidades de otros. Como dice ahí mismo en Romanos capítulo 9, versículo 1 al 3. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. El apóstol Pablo sufría por aquellas personas que no habían conocido a Cristo, que no aceptaban, que estaban viviendo perdidamente. Él estaba dispuesto a exponerse, con tal de que aquellos pudieran llegar a saborear lo que es la gran bendición de vivir bajo la dirección, bajo el paraguas, bajo la protección de Cristo. Es lo que tú muchas veces vas a sufrir al caer enfermo, afligido. Al pasar por esa aflicción, llegará a ese punto en que sentirás el dolor de los demás y dirás, se están perdiendo. Se están perdiendo. Yo tengo quien me consuele, pero ellos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ellos? Amigo, llegarán muchas preguntas a tu vida. Preguntas como, ¿he sido seleccionado especialmente para ser probado como fue Job? ¿Esto es lo que está pasando en mi vida? ¿Estoy siendo probado? Entonces acepte la ayuda del cuerpo de creyente.
Por eso es importante congregarnos. Es importante tener esa relación con otros hermanos para que podamos apoyarnos unos a otros. Acepte la ayuda del cuerpo de creyentes. Confíe en que Dios llevará a cabo su propósito a través suyo. Porque lo más importante en esto no eres tú, sino Cristo, que pueda fluir en medio de tu aflicción, en medio de tu enfermedad, para que sea glorificado el nombre de Jesucristo en todo momento. Hermano, al pasar por tal aflicción, siéntase una persona de privilegio. Esto lo vivió Esteban. Esteban pasó por un momento muy difícil en su vida. No fue fácil para él. Y vamos a ver qué nos dice el libro de Hechos, capítulo 7. Vamos a ver los versículos del 57 al 60. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, contra Esteban. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahí vemos a Saulo. Saulo en medio de aquel alboroto, de aquella injusticia, de aquel ataque, viendo cómo iban a matar a Esteban. Aquel Saulo que estaba ahí, vemos que Dios estaba trabajando en la vida de Saulo y más adelante fue convertido al gran apóstol Pablo, hombre de Dios. Pero hubo que sufrir, hubo que padecer, pero se salvó un alma. Es glorificado el nombre de Dios y ha sido usted tomado como un objeto privilegiado. Miremos entonces todo aquello como un privilegio, como una misión que usted ha de cumplir. Por eso es importante nosotros poder alimentarnos, fortalecernos en el Señor para poder llevar adelante esto, porque no será fácil. Dice el versículo 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodilla, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No fue fácil. No fue fácil para Esteban. No fue fácil para Job. Pero todo el propósito era glorificar el nombre de Dios. Otras preguntas llegarán a tu vida. En mi sufrimiento resultado de consecuencias naturales por las cuales no soy directamente responsable de aquello. Reconozco que en un mundo pecaminoso, tanto las personas buenas como las malas sufrirán. Pero las personas buenas tienen la promesa de Dios de que su sufrimiento llegará un día a su fin. Sufrirás, pero todo terminará en un momento. Hermano, confiando en ver un día diferente, aún en el dolor. Y estas fueron las palabras de Job. Job sufrió, pero su esperanza estaba puesta en Dios. Dice Job, capítulo 19, versículos 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de desechada esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Él tenía la esperanza de poder presentarse en un momento delante de la presencia de Dios, descansar de ese dolor con un cuerpo restaurado, sano, libre de aquella lepra, de aquella enfermedad que tenía en su cuerpo, y poder gozarse delante del Señor, porque toda aflicción tendrá un final. Cuando estemos en la presencia de Dios, todo habrá terminado. Es la certeza y la seguridad que tiene aquel que confía en Dios, aquel que ha puesto su vida en las manos de Dios, confiando plenamente en Jesucristo para que lo guíe, lo guarde y lo ayude cada día bajo la dirección del Espíritu Santo. Es la seguridad que tiene, hermano y amigo. Preguntas como, ¿sufro por alguna razón desconocida? No se retraiga, no se descuide por el dolor. Proclame su fe en Dios, sepa que Él se interesa por usted y espere pacientemente su ayuda. No se deje llevar por el dolor. Confíe en Dios y siga la meta. Confíe plenamente en Dios, amigo y hermano. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto
que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ese es tu consuelo, esa es tu esperanza, esa es la razón de la cual tú dices, sufriré. Sí, seré afligido, pero mi esperanza está en que todo terminará y estaré en la presencia de Dios. Por lo tanto, soportaré en todo esto. Hermano, todos pasaremos por esto. Todos estamos pasando. Quizás en este momento estás pasando por un dolor, por una pérdida, por una enfermedad. Algo que es incurable, algo que es imposible para el hombre. Pues te digo, confía. Sigue confiando en el Señor. Aliméntate de Él. Fortalece tu vida. Porque si no estás pasando por eso, puede que pases mañana por aquello. ¿Y cómo será tu reacción? ¿Cómo será tu respuesta a aquello? Job confió en el Señor. Job quizás en un momento renegó y se cansó. Pero Job confió en el Señor. El hecho de que tú en un momento tengas muchas preguntas o de repente tengas un conflicto con Dios es parte de nuestra naturaleza imperfecta. Pero, ¿cómo puedo fortalecer mi vida? Vestidos de la armadura de Dios, fortaleciéndonos cada día en Él. Te exhorto, amigo. ¿Te das cuenta por qué es importante alimentar mi vida cada día? Por los ataques, las aflicciones, las enfermedades, los dolores que llegarán a tu vida en cualquier momento. Por eso te exhorto. Prepárate, porque llegarán. Amado Padre, te damos las gracias, mi Dios, porque en ti hay fortaleza, en ti hay vida, en ti hay consuelo, Señor. Nosotros sufriremos, sí, pero tenemos consolación en ti, mi Dios. Tenemos respuesta, mi Dios, a todo lo que pasamos, mi Dios. Y te damos las gracias por aquellas cosas que pasan en nuestra vida, Señor. Señor, el propósito es glorificar tu nombre, Señor. Como decía Juan el Bautista, que Él mengue para que tú crezcas. Gracias, Padre, por este privilegio que tú nos das de poder vivir para ti, Señor. Gracias, Padre. Ayuda a aquel hermano, Señor, aquel amigo, aquella persona que está pasando por esa aflicción, Señor. Fortalézcalo, Señor. Ayúdalo a poder pasar esto, Señor, por ese valle de sombra, oh Dios. Sigue usted acompañándolo, Padre amado, Señor. Y que Él pueda ver esa luz, Señor. Esa luz, Señor, que lo llevará a camino seguro, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias por todo, mi Dios. Esto se lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y hermano, sigamos adelante, confiando plenamente en nuestro Dios poderoso, quien es nuestra esperanza. Que el Señor siga bendiciendo su vida.